Bueno, vamos a comenzar por hablar un poquito de Juan. Vamos a leer el libro y vamos a meternos de una vez el libro. Pero vamos a hablar de Juan. Juan fue llamado más o menos cuando él tenía 21 años. 21 años es lo que se calcula que tenía entre los 19 y los 21 años, pero sacando un cálculo de que Juan murió a los 101 años, entonces, y haciendo un estudio de referencias en cuanto a la cronología de los eventos, se calcula que él tenía 21 años, era el menor de todos, era el menor de todos, y los mayores eran Andrés, Jesús, que estaba como el mayor, ya de 33 años, Andrés que andaba muy similar, y Juan como el jovencito. Algunas personas dicen que Juan tenía 14, 15 años, pero eso no es posible, ni siquiera bíblicamente es posible. ¿Por qué? Porque las personas, según lo que era la ley de Moisés, para entrar en un llamado militar, así se le conoce un llamado militar, tenía que estar de la edad de 20 años. Para un llamado sacerdotal tenía que tener 30 años, como el caso de Jesús. Y para que pudieran leer la Biblia, ya los hombres tenían que tener 12 años. A los 12 años podían leer la Biblia públicamente, pero no podían ejercer un servicio militar. ¿Y por qué decimos militar? Porque militar es llamar a alguien a la militancia de algo. Entonces, si se dice que Juan tenía 14, 10, 15 o 17 años, estaríamos contrarios a lo que es un principio mosaico. Y Jesús, si hay algo que respetó, fue la ley mosaica. Porque él dijo muy claro, yo no vine a abrogar, sino que yo vine a cumplir. Cuando él dice yo vine a cumplir, lo que se está refiriendo es que vino a explicar justamente lo que se estaba haciendo mal en cuanto a la enseñanza de la ley. Entonces Juan oscilaba entre los 21 años cuando fue llamado. Era el más jovencito, era con el cual tenía más cercanía. Los otros evangelios que se conocen como los sinópticos o paralelos, porque lo que es Mateo, Marcos y Lucas, estos Mateos son básicamente, enseñan una misma línea, presentan todo desde una misma óptica, aunque Lucas no era apóstol, Lucas era médico, era historiador. Lucas escribe basado en la recopilación de los hechos, eso es lo que le dice al Teófilo, que él recogió toda la información y que él la presentó de una forma cronológica para que fuera un mejor entendimiento. Entonces, el libro de Lucas, sumado al libro de los hechos, es prácticamente un solo evento que él está escribiendo, pero recopilado en cuanto a información, lo que tiene que ver con el Evangelio de Lucas, mientras que el libro de los Hechos, aparte de la información, es las vivencias del que tuvo con Pablo. Los otros dos serían Marcos, que escribió lo que eran las vivencias de Pedro, no son sus vivencias, aunque es un evangelista, él está escribiendo lo que Pedro le indicaba a él, y lo que escribió Mateo sí eran lo que era su vivencia y su relación con el Señor Jesús en el día a día. Por eso es que en Mateo usted ve que se aparecen muchos los dicharachos de Jesús y muchas cosas, porque Mateo lo hizo vivencialmente, está narrando. Los otros lo que están contando es lo que otros le dieron como historia. Eso no lo hace menos importante ni menos inspirado por el Espíritu Santo, ninguno de los libros, solo que hay gente que cree que Lucas era apóstol. No, Lucas no era apóstol. Pudo haber sido uno de los discípulos, se cree que pudo haber sido uno de los 70 discípulos en el origen. No se puede probar eso es especulativo, pero pudo haber sido así y es algo que podemos manejar como posibilidad. En el caso de Juan, hay algo que sí es diferente. Él fue, aparte de como Mateo, ocular, fue cercano a Jesús. De hecho, fue el más cercano a Jesús. Fue el más cercano a Jesús al grado de que él mismo se dice a sí mismo, nadie se lo dice, se llama a sí mismo el discípulo amado. Es como él se describe, como el discípulo amado. Juan escribe cosas que ninguno de los otros dice, que solo pudieron haber venido de la boca de Jesús y de nadie más. Como el hecho de que él describe a Jesús como el verbo, como lo escribe como Jesús trascendental y como Jesús antes de los tiempos. Mientras que los otros evangelistas inician desde el nacimiento de él, Juan se va hasta antes del nacimiento de él. La forma en que Juan tenía esta información era porque la tuvo directamente de Jesús. En muchos de los eventos que nosotros vemos durante el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta
qué tan cercano era él, a qué llegó esa comunión que tenía él con Jesús, al grado de que era el único de los apóstoles y único varón al pie de la cruz, mientras que los otros habían sido dispersados. Quien era el más jovencito, y cuando hablamos de jovencito no era un niño, pero sí era el más joven de todos, permaneció ahí al pie de la cruz. Juan era amigo de los fariseos, fue la persona que le permitió el acceso, pudo hablar con los sumos sacerdotes y le permitió el acceso a Pedro a entrar al juicio que se le estaba haciendo a Jesús. Fue por Juan, no fue por nadie más, porque Juan tenía amistad y cercanía con el sacerdocio o los sumos sacerdotes. Eso lo vamos a ver cuando vayamos avanzando. Entonces también no solamente tenía cercanía y conocimiento de Jesús, sino que tenía conocimiento general del sacerdocio de esas personas. Con esto comenzamos. Entonces vamos a empezar a leer el libro. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir párrafo por... ¿Cómo vamos a estudiar? Versículo por versículo y palabra por palabra, porque todas las palabras son importantes. Lo primero, probablemente ya ustedes lo sepan, pero vamos a repasarlo. Voy a asumir como que si no lo supieran. Voy a asumir como si ustedes por primera vez estuvieran tomando una Biblia, no porque sea así, sino porque no quiero saltarme de detalles. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que la Biblia no tenía divisiones, por lo menos en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no tenía divisiones, no tenía títulos, todas las divisiones, capítulos que vemos nosotros, fue metido por quienes canonizaron la Biblia para poder llegar fácilmente. De hecho, el Antiguo Testamento no solo no tenía divisiones ni capítulos, sino que no tenía signos de puntuación, no tenía mayúsculas, o sea, o mejor dicho, minúsculas, escribían un solo tipo de letra, no tenía números, no tenía comas y puntos, no tenía nada de eso, y se escribía de seguido, no se separaban las palabras. Cuando escuchamos a alguien que dice que esto está escrito en mayúscula porque se refiere a Jesús, no es porque se escribió así en los escritos, sino porque el traductor le puso la mayúscula para que la persona que lo lee entienda que se refiere a Dios. Pero no podemos decir que el manuscrito fue escrito así. De hecho, actualmente no tenemos originales. No existen originales. Los originales eran de dos tipos. Lo que era la autógrafa, que es la autógrafa es el documento que hizo la persona en ese momento, ya sea que un escriba lo copió o que él mismo lo puso, pero eso se conoce como la autógrafa. Y la emanuencia o el emanuente es aquella persona que con su mano vino y escribió, pues era con pluma, pero escribió justamente ese manuscrito. Eso no existe. Nosotros lo único que tenemos son copias de esos manuscritos. Cuando digo nosotros, es donde están conservados, tanto en la Iglesia Católica como en Jerusalén, es donde están conservados estos documentos, pero son solo manuscritos de lo que algún día fue la autógrafa y en alguna ocasión se consideraron las emanuencias o lo que fue puesto por un emanuente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es temprano que tenemos nosotros de todo, absolutamente toda la Biblia, el escrito más temprano, encontrado más temprano es el Apocalipsis. Porque el escrito o la copia encontrada es del año 145. Si tomamos en cuenta que Juan murió en el año 101 y el manuscrito fue encontrado en el 145, entonces implica que está muy cercano y es el Apocalipsis. El primer libro escrito del Nuevo Testamento fue el libro de Gálatas en el año 58. Después del año 60, 59, 60 para adelante, entre el 60 y el 68 fueron escritos los otros evangelios, hablando de los evangelios, pero el primer libro fue Gálatas. Por lo tanto, cronológicamente, en cuanto a escritura, Gálatas es lo que debería de servirnos a nosotros como referencia para llegar a la información que recibían las iglesias de ese tiempo, en ese momento. Cuando yo entiendo eso, entonces yo voy a poner un ejemplo. Jesús decía, como está escrito, Jesús estaba refiriendo al Antiguo Testamento porque no existía nada del Nuevo Testamento. Cuando él se refiere a los escritos, cuando se refiere a las escrituras, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, tanto a la Torá
como a las profecías, como a los profetas y como a los escritos, que serían los salmos y todo eso. En el momento que los apóstoles se refieren a las escrituras, también se están refiriendo en ese momento a eso, es a lo que se están refiriendo. No se están refiriendo a otra cosa porque no estaba nada de eso escrito. Cuando Pablo está mencionando tal vez en algún momento escritos nuevos, no se está refiriendo a los evangelios porque no habían sido escritos. Él habla a título oral, de la enseñanza oral que él recibió, probablemente a través de de los demás en algunas partes, pero él lo dice muy claro cuando inicia Gálatas. Cuando él inicia Gálatas dice, lo que yo he recibido no lo he recibido de ningún otro, o sea, lo recibí directamente de Jesucristo, lo que nos enseña a nosotros que lo que recibió él fue directamente de Jesús y fue en el año, recordemos, en el año 59. Entonces, si el escrito más nuevo, si el escrito más cercano a la emanuencia y si el escrito más cercano a lo que es la autógrafa es el Apocalipsis en el año 145, esto nos dice a nosotros que la referencia que tenía la iglesia del primer siglo y lo que abordaba la iglesia del primer siglo como documento para conocer al Señor Jesucristo, para conocer a Dios, era el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo vamos a tomar el Apocalipsis como un libro de condenación, como un libro para darle un ejemplo, de miedo, cuando más bien era un libro de esperanza para la iglesia del primer siglo? Bueno, así es como tenemos que verlo, porque entonces los libros que más se estaban escuchando y se estaban circulando, no como libros, sino como rollos, como escritos, sí, así es, como escritos, le llamo libros, pero es un decir, como escritos era Gálatas y era el Apocalipsis. Ok, este hombre que escribió el Apocalipsis lo escribió en el año 96 al 98 aproximadamente, cuando estaba en Patmos. ¿Qué fue lo que él escribió primero? Bueno, él primero escribió los evangelios, recordemos lo que acabo de decir, allá en los años 60 y el Apocalipsis allá en el año 96. Lo último que él escribió fueron las tres epístolas que se conocen como las epístolas del amor. Aunque está acomodado cronológicamente el Apocalipsis de último, realmente Juan escribió primero el Apocalipsis y después escribió las epístolas. Cuando él escribe las epístolas, nosotros vemos el amor que pone él en las epístolas y hace una referencia que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no hemos pasado de las tinieblas a la luz, y eso lo hace bajo un impacto poderoso porque ya él había tenido la revelación, ya él había visto el final de los tiempos, él había visto cómo la gente iba a perecer eternamente y sabe y entiende claramente que el principal problema que tiene la gente es la falta de amor a Dios y la falta de amor entre nosotros. Entonces él hace mucho énfasis a eso. Y si yo entiendo eso, entonces cuando yo leo todo lo que tiene que ver la revelación del Apocalipsis en armonía con el pensamiento de Juan, al cual se le conoce el discípulo amado, conociendo a Jesús con tanta cercanía y sabiendo lo que es para Jesús el amor de los unos a los otros, nosotros vamos a tener una óptica de información y una relevancia en los escritos muy diferente a buscar cosas que alimenten el morbo, sino más bien cosas que me lleven al amor, porque eso es lo principal que el Señor quería que nosotros tuviéramos presente, el amor a Él y el amor hacia los unos a los otros. De ahí Jesús dice que todo gira alrededor de dos mandamientos principales. Todos los mandamientos penden de eso. ¿De qué? De amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces ese es el eje, ese es el ancla que nosotros tenemos que usar para interpretar la Biblia. Toda esa ancla, porque el amor, tanto a Dios como al prójimo, que es lo que él dice en Juan capítulo 17, cuando lo veamos después más adelante, donde él dice, esta es la misión, no lo dice en esas palabras, estoy parafraseando, pero dice que nos amemos los unos a los otros como él nos ha amado, que seamos una unidad como él y el Padre son una unidad. Ese es el eje central de todo. Entonces, alrededor de eso debe girar todo. Si el amor es tan importante, si la compasión es tan importante y si la misericordia es tan importante como para tener 13 referencias en toda la Biblia del infierno, y esas 13 referencias están solamente en el Nuevo Testamento, y 385 referencias de la misericordia, significa que esa es la óptica que tenemos que usar para estudiar estos libros, este y cualquier libro. La compasión y la misericordia. Que hay castigo, sí hay castigo. Que hay condenación, sí hay condenación, pero no es el eje central que el Señor está poniendo. El Señor dijo muy claro
que todos estábamos perdidos, que Él no vino a condenar al mundo porque ya el mundo estaba condenado, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces ahí vuelve a presentar el amor. Cuando yo agarro cualquier escrito bíblico y lo utilizo para estripar, para apachurrar, para hacer socavar a las personas y hacerlas sentir mal, porque creo que a través del miedo me estoy ganando a esa persona para Cristo, lo que estoy haciendo es cometiendo un error en cuanto a lo que es la mente de Cristo, porque no es así como el Señor se acercó a las personas. El Señor se acercó a las personas no para asustarlas, sino a mostrarles su amor y su misericordia. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en la mente, lo primero que hace una persona que se hace nuevo creyente, le pregunta a alguien y le dice, mire, ¿cuál es el libro que nosotros tenemos que leer? Y entonces nosotros decimos, Juan, ese es el libro que hay que leer, ese es el primer libro que hay que leer al nuevo creyente. Dios, a través del Espíritu Santo, nos dejó un registro bíblico donde dice que ese no es el primer libro que nosotros debemos de leer. Lo vamos a estudiar porque ustedes y yo ya sabemos y conocemos de Biblia y vamos a abordar los otros textos desde aquí y vamos a abordar los otros libros desde aquí. Pero lo interesante es que cuando nosotros referimos a las personas a Juan, Dios los refiere a otro lado. Y vea cómo empieza el verso en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros referimos a alguien a Juan? Nos refiere al Génesis, nos refiere al principio, nos refiere al Pentateuco. Cuando estoy hablando del Génesis no lo estoy hablando como un solo libro, lo estoy hablando como Jesús dijo y de la misma forma que Jesús remitió a todo mundo. En el principio no era así. Vayan al principio, escudriñen los escritos de Moisés. Eso que Jesús hizo nos está haciendo Juan en este momento. Nos está remitiendo al principio. Porque si yo no tengo el principio, que estoy hablando de los 5 libros del Pentateuco bien claros, entonces para mí me es esta información insuficiente y me es una información a medias, lo cual me genera a mí un entendimiento incompleto de lo que el Señor quiere enseñarme a mí. Bueno, entonces vamos a estudiar el libro de Juan, pero lo vamos a estudiar viajando constantemente al principio, porque si no yo viajo constantemente al principio, yo no voy a poder ver en el Nuevo Testamento la riqueza que Dios me dejó en el Antiguo para poder conocer al Padre y conocer al Hijo, que al fin de cuentas es lo que debemos de buscar en este libro. Ok, vamos a comenzar por ahí. Vamos a leer, yo estoy separando, yo agarré el PowerPoint, lo que ustedes, no, ahí es la misma Biblia que ustedes tienen, solo que separé por fragmentos para que se nos ayude, nos sea fácil entenderlo. Voy a leer esos 5 versos y esos 5 versos después nos vamos a leer, a devolver de una vez al primer verso. En el principio era el verbo. Recuerde que no habían comas ni divisiones. Esa coma se puso ahí para que podamos nosotros entender en nuestro idioma, más o menos tener una idea más cercana de lo que él estaba presentando. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba con Dios. Pero esa palabra que dice ahí Dios no es Dios la que está escrita ahí, sino que la palabra que está escrita ahí es Elohim o Jehová, no Dios, sino que está el nombre de él. Eso se puso ahí porque quien escribió eso fue Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Entonces lo escribieron con una mentalidad católica con el fin de enseñar a un grupo de personas católicas, aunque ya ellos eran y estaban metidas las escritos probablemente dentro de la Reforma o los reformistas, el texto se quedó tal y cual fue traducido. ¿Cómo fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento originalmente? Recuerde que fue en griego. Entonces, la palabra que está ahí es una palabra griega que dice Elohim. Esa es la palabra que está. Porque sabemos nosotros que es una expresión temprana o tardía, mejor dicho, de la Biblia, porque se le empezó a mencionar por los griegos a Dios como Elohim. Antes de ellos se le mencionaba por el tetagrama. O sea, Yod, Hei, Vav, Hei, que son 4 letras. Es Yod, Hei, Vav, Hei, que al final de cuentas se le dice Jehová, pero como no existían vocales, eso se le puso ahí por las personas que le pusieron los nikuts. Nikuts son unos puntitos que lo que enseña, voy a ver si lo pueden ver desde aquí. Estas son, a ver si lo puedo enseñar, estas son las letras del alefato hebreo. Esta que tenemos aquí es la Aleph, después viene la Bet, y ahí va cada uno, la Hei. Todas estas letras son las letras del alefato. Fue escrito, no así, el Antiguo Testamento fue escrito en pictográfico, después en paleohebreo, y esto lo vino a introducir Esdras, este tipo de letra. Como no existían signos de puntuación, entonces aparecieron estos puntitos que están debajo de cada letra. Estas X representan
solamente es como un comodín para ver dónde van los nikuts, que son estos puntitos que están abajo. Eso se introdujo ya después, por ahí por el siglo segundo, siglo tercero, para que los niños pudieran leer el hebreo antiguo, porque el hebreo antiguo no es lo mismo que el hebreo moderno. Entonces, ya solo por ahí, ya nosotros sabemos que no existían vocales anteriormente. Entonces, Jehová Heis, lo que nosotros llamamos Jehová, lo que se le dice Jehová es una modificación para poderlo pronunciar, porque es impronunciable. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, Dios, y el verbo era Dios. No solo estaba con él, sino que era él. Y ahorita vamos a hablar del verbo, porque eso es lo que vamos a tratar de dejar claro. No importa si nos quedamos todo este rato en estos 5 versos o si avanzamos. Este era, no esto era, este era en el principio con Dios. ¿De quién? ¿A quién se está refiriendo? A ese verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por ese verbo. Esto es lo central. Ese verbo fue el que hizo todas las cosas. Sin él, sin ese verbo, si no hubiera estado ahí, si no hubiera existido ahí, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin ese verbo. En él, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora sí, si yo me voy al principio, entendiendo que el verbo estaba ahí en el principio, ¿a dónde me va a llevar? Me va a llevar a un texto donde dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí está el verbo. Pero resulta que el verbo no lo voy a ver en individual, porque si el verbo yo lo veo en individual, solo voy a ver al hijo en el verbo y no voy a ver el concepto que un judío de la época estaba entendiendo, como lo que se conoce como el ejat. ¿Qué es el ejat? Cuando se pronuncia la Shema de Israel, él dice Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ejad. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, el Señor tu Dios uno es. Esa palabra Ejad significa unidad compuesta. Unidad compuesta no es lo mismo que unicidad. Unicidad es algo único o es algo que es una pieza de un montón o es la primera pieza de un montón. Cuando está hablando de un ejat como unidad compuesta, significa que es algo que tiene varias cosas o está compuesto de varias cosas. Lo voy a explicar de esta manera para empezar a explicar y decirles qué significa esa palabra verbo ahí, que en griego no decía verbo, decía logos, que es otra cosa también, porque lo debemos de entender. Imaginémonos 3 papas. Agarramos una papa pequeña, agarramos una papa mediana y agarramos una papa grande. Entonces yo pongo la papa pequeña a mi izquierda, la papa mediana en el centro y la papa grande a mi derecha, de izquierda a derecha. Papa pequeña, papa mediana y papa grande. Si yo le pregunto a ustedes que me señalen la papa mediana, ¿dónde la señalarían? Centro. En el centro, ¿verdad? Es fácil de identificar. Entonces yo agarro la papa pequeña, agarro la papa mediana y agarro la papa grande y las pongo a hervir. Cuando ya están bien hervidas y han suavizado, las agarro y las majo y las uno. Hago un puré. Ese puré lo voy a convertir en una unidad que se compone de 3 papas. Entonces yo agarro el puré, separo un poquito a la izquierda, separo un poquito en el centro y separo un poquito a la derecha. ¿A dónde está la papa mediana? En las 3. En las 3. Eso es ejat. Eso es unidad compuesta. No la puede identificar, pero los 3 tienen parte cada una de la papa que era la otra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una papa mezclada, son un ejat. El Hijo tiene parte del Padre, el Padre tiene parte del Hijo y el Espíritu Santo tiene de ambos o ambos tienen del Espíritu Santo. Lo que quiero decir con esto es lo que dijo Agustín de Hipona, que si alguien no entiende la Trinidad, dice, o sea, si alguien no acepta, perdón, la Trinidad, quien no acepte la Trinidad se va al infierno. Pero quien trate de entender la Trinidad se vuelve loco. O sea, lo que quiero decir con eso es que no nos llama Dios a entender su misterio. Y cuando yo no entiendo su misterio, entonces ¿cómo lo recibo? Por fe. Cuando yo veo eso ahí y estoy viendo que hay una composición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operando en la creación, en el principio, ¿qué es lo que dice?
que era el verbo, y el verbo estaba con Dios, ahora tengo para definir lo que acabo de decir, de esa composición en total, necesito definir qué es el verbo. Porque si yo no defino qué es el verbo, entonces yo no voy a poder entender el resto del prólogo del libro que está haciendo Juan. Qué fácil explicó usted la Trinidad en tan solo un versículo. Bueno, trato de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Pero dice que cuando nosotros estudiamos debemos estudiar como si fuéramos niñitos de 5 años, para que nos quede bastante claro y poder transmitirlo a otras personas. Porque para el que no tiene el Espíritu Santo esto es locura. Para nosotros es sabiduría, para nosotros es poder. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué es el verbo en esto que les acabo de explicar? En ese hat, en esa Trinidad, porque ese verbo tiene de todos, es la papa mediana, es la figura que utilicé, que tiene de todos. Vuelvo a leerlo y escuche lo que acabo de explicarles y escúchelo en las palabras de Juan. En el principio era la papa mediana. La papa mediana estaba con la papa grande, pero la papa grande era, pero la papa mediana era la papa grande. Esto era el principio con el puré. Todas las cosas por la papa mediana fueron hechas. Y sin la papa mediana, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En esa papa mediana estaba la vida y era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esa papa. ¿Está bien? ¿Me expliqué? Sí, claro. Ok. Ahora, ¿qué es la papa? Porque es un ejat, porque es toda una composición. ¿Qué es la papa? La papa que está ahí, que es el verbo, es la palabra logos. Solo que la palabra logos no es una palabra que sale de la boca. Tampoco es una palabra de conversación. O como a la gente le dice, tráigame una palabra. La palabra logos, entendida por un judío y entendida por especialmente un judío que entendía griego, él está entendiendo logos como generador. O sea, la palabra logos que se está entendiendo ahí es generador. ¿Qué es un generador? Y por eso vamos a entender lo de la luz y ahora le vamos a meter un poquito más de sustancia a esto que estamos hablando. ¿Qué es un generador? Que produce algo, que genera algo. Cuando usted va a poner electricidad, usted necesita un generador que haga esa electricidad. Ok, entonces cuando yo cambio esa palabra a mi concepto, entonces dicen, el principio era la papa mediana que era un generador que producía, que de ahí sale todo, que es el que genera todo, el que va a dar luz, el que va a dar vida, el que va a dar amor, porque de ahí viene absolutamente todo. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, ese generador que es el logo, de donde viene todo, si no hubiera existido el generador, nada de lo que tenemos hubiera sido hecho. Absolutamente nada. Pero esa generación, eso que sale de ese puré que les estoy contando, dice Juan, ahí en ese puré, ahí es en esa generación, ahí donde salió todo, donde el hombre fue hecho, donde fue hecha las estrellas, donde fue hecho el sol, donde fue hecho la luna, donde fue hecho los animales, ahí en esa generación está del que les voy a hablar ahora. Ese que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante dice, del cual yo vengo y precedo, del cual no soy digno de quitarle los zapatos del calzado de los pies, el cual está antes que mí, las sandalias, perdón, el cual está antes que mí. Vea qué interesante, mis hermanos, cómo Juan presenta eso. Claro, si yo lo leo a la ligera, si yo no le presto atención, si no veo la exquisitez de las palabras que están ahí, si no veo la delicia de las palabras que están ahí, entonces simplemente lo voy a leer como estoy leyendo un poema de, no sé, de Darío, no sé, de poemas, yo mucho de eso, pero como si estuviera leyendo el poema de alguien y no estuviera leyendo palabra viva que contiene un mensaje más allá de eso. Alrededor de eso, entonces es que él nos presenta este prólogo que está aquí. El prólogo antes de presentar su misión y antes de presentar al que él está presentando en su misión, que es a Jesús. Pero no se remite para poder yo entender todo lo que él va a escribir aquí, tanto en el libro de Juan, como que va a escribir en el Apocalipsis y como lo que va a escribir en sus epístolas, nos remite al principio. O sea, nos remite a los escritos de Moisés.
Para yo entender esto, necesito entender aquello. Y ahí es donde nos está mandando. Allá es donde nos está remitiendo. Él dice, ustedes tienen que ir a estudiar aquello para que entiendan lo que les estoy dando acá. Porque lo van a entender, pero no lo van a entender de la manera que una persona debería recibirlo para poder presentarlo, para poder salirnos de la especulación. Entonces, a ese logos, a ese Elohim, a ese Dios que está contenido en una pluralidad, vamos a usar esta palabra, en una pluralidad, y esta pluralidad es lo que Dios era al principio, y eso es lo que nos hace semejantes a Él, la pluralidad. Cuando Él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza, está hablando de su pluralidad y de su carácter, o sea, de lo que Él es en característica. ¿Cuál es su carácter? Él es creador, Él es creativo, Él es santo, Él es bueno, Él tiene amor, Él tiene bondad. Eso nos dio a nosotros. ¿Y cómo manifestamos nosotros? Ese Ejad que está ahí, esa Trinidad que está ahí, que se dio en el principio de la creación, ¿cómo nosotros podemos hacer para usar eso que está en nosotros y nos hace semejantes y lo desplazamos hacia las naciones? A través de la familia. ¿Y por qué a través de la familia? Porque resulta que Adán fue creado al principio, se le dio un soplo de vida, después de él salió Eva, a Eva no se le dio soplo de vida porque Eva es la papa que está en Adán, que está mezclado con Adán. Entonces esas dos papitas que forman el matrimonio, y la palabra matrimonio viene de lo que es un monomio en la matriz, o sea, una unidad, un ejat en la matriz de una mujer que necesita de un hombre y necesita de una mujer para producir vida. Y cuando produce vida, entonces estamos produciendo luz, estamos produciendo creación como lo hace Dios con nosotros. La importancia del matrimonio y la importancia de la familia es porque es la primera plataforma que predica al Dios vivo a las naciones, el matrimonio, la familia, desde el concepto de Dios. Porque está diciendo, este es un ejat. Y cuando si Dios dice a través de Adán, cuando dice, ya es hueso de mi hueso, carne de mi carne, o al revés, carne de mi carne, y hueso de mis huesos, dice, dejará a tu padre y a tu madre, y serán una sola carne, se está refiriendo a eso. A ese ejat se está refiriendo a ser uno solo, que sea no identificable dónde está la papa mediana, que no sea identificable en cuál de las partes está, porque son tan juntos y son tan cercanos que no se sabe quién es quién. A ver. Ahora tiene sentido cuando Jesús está en el Getsemaní diciendo el versículo de Juan 17. Bueno, el capítulo de Juan 17. Correcto. Por supuesto, pero ¿dónde lo aprendimos? En el principio. Todo empieza a ser así, clac, 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 clac. Todo empieza a calzar cuando yo entiendo, ¿verdad? Con esto que acabamos de estudiar, estos 5 versos, y básicamente el primer verso, a usted los textos le van a empezar le empiezan a luz. Nadie tiene que llegar a explicarles nada. Ustedes mismos lo entienden, porque al entender usted la verdad que estaba en la boca de Jesús en ese momento, hablando como un judío, enseñándole a judíos, bajo los pensamientos, bajo las figuras judaicas, a nosotros nos cobra vida todo. No es que nos hagamos judíos, porque no necesitamos hacernos judíos, somos cristianos, pero entendiendo eso, voy a entender lo que Jesús me estaba enseñando a mí. Va a ser más claro todo, todos los textos. Ok, si no tenemos nada en este cuadrito, pasamos al segundo con otros versos. Vuelvo a leerlo y pasamos al verso 6. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora ustedes tienen un concepto muy diferente de ese prólogo que el que tenían antes de que empezara esta clase. No por mí. Yo no soy el que les dio el entendimiento. Es el Espíritu Santo que les dio el entendimiento. Pero se expusieron a la enseñanza. Se expusieron al mensaje. Porque yo puedo tratar de explicarles todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes deseen. Pero si yo no vengo y me expongo, o ustedes exponen al Espíritu Santo, no importa cuánto le explique una persona, no lo van a entender. Si lo entendieron es exponernos al Espíritu Santo. Entonces ahora comienza él a hablar ya no de Jesús.
Ahora va a hablar de él mismo. Juan va a hablar de Juan. Juan el Bautizador. Hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. ¿Quién está escribiendo? Juan, Juan. perdón, el mismo del Bautista, del Bautizador. Juan está hablando del Juan el Bautista, perdón. Más adelante habla del mismo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. O sea, ¿a qué viene este hombre? ¿A qué viene este Juan? A cumplir una profecía. Por eso dice vino por testimonio, o sea, a cumplir una profecía que se había dado en un momento. Una profecía que dice que vendría el Elías antes del Mesías. Y después les voy a explicar por qué Juan es el Elías. Porque Juan definitivamente es considerado el Elías. No porque Elías se hubiera reencarnado en él, que era lo que pensaban los judíos. Bueno, pero es que si tú eres tú el Elías, ¿qué había de venir? Recuerda el pensamiento que tenían los judíos. No, el espíritu que moraba en Elías le fue dado a Juan. ¿Cuál espíritu? El espíritu que le hacía a él hacer los milagros, el espíritu que lo hacía profetizar, que es el Espíritu Santo, el Roaj en Elías, que después lo tuvo Eliseo. Ese espíritu de Elías, esa forma de funcionar de Elías estaba en Juan, incluso desde antes de nacer, porque fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre. Por eso es que el aborto no lo podemos probar ni apoyar, porque incluso Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo llenándolo a él desde antes de que naciera. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál luz? La que acabamos de hablar en el prólogo. A fin de que todos creyesen por él. Póngale atención a esto de creyesen por él, porque esto nos va a conectar al verso 12. Cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No está diciendo que usted y yo podemos aceptar la salvación de Dios o podemos rechazar la salvación de Dios, porque la salvación de Dios es de Dios. Él viene y nos salva a nosotros porque su gracia es irresistible. ¿Qué es lo que yo acepto cuando yo recibo? ¿Qué es lo que yo recibo? Lo que está en el prólogo. Me voy a devolver, porque en el verso dice, más a todos los que recibieron, ¿qué? Esto que ustedes están leyendo aquí. Es creer que Él es Dios, que Él estaba con Dios y que Él forma parte de eso. Eso es lo que yo tengo que recibir. Tengo que creer que Él es Dios. Cuando a Jesús se le acercan y le dicen, maestro bueno, Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre. La pregunta es que Jesús no era bueno. No, es que para reconocerlo a Él como bueno, hay que reconocerlo como Dios. Si este hombre no lo reconocía como Dios, entonces no tenía que llamarlo bueno, porque cuando Él dice, bueno solo mi Padre, está hablando lo que Santiago dice allá en el libro de Él, cuando escribe, todo lo bueno viene de Dios. Entonces, yo no puedo tener nada bueno si no viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Entonces, hay que reconocer que Dios es en Él, que Dios está en Él y que Dios es Él. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Creyesen por Él significa que Él va a dar el poder para creer. Él va a dar la capacidad para creer, porque Él es el que va a dar la luz. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para poder reconocer al Cordero de Dios que está presentando Él en ese momento. Ese es el trabajo de Juan, presentarlo, ser la luz, como usted y yo tenemos que ser la luz para otras personas, para que la gente crea a través de nosotros, no por nosotros, sino a través de nosotros, de que el Espíritu Santo venga y trabaje en nosotros para hacer testimonio para otras personas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál es la luz verdadera? La que estaba en la creación, la que estaba formando al hombre. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Ya no está hablando en los cielos, ya no está diciendo hagamos al hombre, sino que está ahí abajo, está con ellos, está caminando entre ellos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién? A Dios. Por eso es que no, cuando nos vamos a Juan, al capítulo 17, la oración del Señor Jesús comienza así. Y voy a buscarlo para no equivocarme, para decirlo correctamente. Juan capítulo 17. Porque escuche lo que dice el Señor cuando Él empieza en esa última oración, que fue la que la que mencionó Brian hace un rato. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, estamos hablando de este mismo Juan que está escribiendo acá, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? De ser sacrificado. Glorifica a tu Hijo. Y escuche cómo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda la carne, o sea, sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién da la salvación? Dios. ¿A quién se lo da? A los que él quiere. Y esto es una cuestión de polémica para mucha gente, porque la gente piensa que si yo no le digo al Señor que me salve, él no me va a salvar. Y eso es un error, porque estaríamos condicionando al poder de Dios y al poder del Espíritu Santo a mi decisión. Y no es eso, Dios va a operar en nosotros. Cuando alguien, Dios le dice, sal fuera, Lázaro ven fuera, Lázaro salió lleno de eso vamos, cuando lleguemos a ese punto se los voy a explicar, lleno de vendas, y la gente le quitó las vendas, pero la acción de sacarlo fue milagrosa. O sea, fue Jesús el que le dijo, Lázaro, sal. Eso es lo que hace con nosotros el Señor nos salva. Y cuando nosotros ya sabemos que algo nos está pasando en el corazón, ya no queremos hablar las mismas palabras, no queremos estar con las mismas personas, ya no queremos escuchar la misma música, ya no queremos contar los mismos chistes, algo nos está pasando. Entonces alguien viene y nos dice, lo que le está pasando es esto es discipular, esto es lo que está pasando en su vida. El Señor vino y hizo un milagro en tu vida. Entonces Él dice, como le has dado potestad sobre toda carne, humanidad, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has, ¿qué? Enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocimiento. ¿Por qué se perdió el pueblo? Dice Oseas. Por falta de conocimiento. Por eso se pierde la gente, porque no conoce a Dios, porque no conoce al Señor. Yo te he glorificado, dice, verso 4, en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora viene el texto, aquí, que nos liga a los versos que leímos anteriormente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Lo entienden ahora? Claro. ¿Qué le está diciendo? Él le está diciendo, Señor, que ellos me vean a mí donde yo estaba cuando yo los crié. El verbo. Es correcto el verbo. Es correcto. Ahora lo entiende. Todo se conecta. Él está diciendo que me vean como el verbo, como el generador, como el ejat, como parte de ese puré que los crió a ellos. Yo soy Dios y que ellos logren verme como Dios. Haz que ellos me vean como Dios. ¿A quién está hablando? Al Padre. Pero para que eso pase, que ellos me vean como Dios, necesita conocer al Padre y necesita conocer al Hijo. Caso contrario, no puede entenderlo. Y es lo que usted y yo estamos experimentando en este momento. Estamos conociéndolo. ¿Y qué da eso? Vida. Vida. Y no es vivir por siempre. Vamos a vivir por siempre con Él o sin Él. No es porque el alma es inmortal. Vida es conocerlo a Él. Conocimiento de Él. ¿Qué produce el conocimiento de Él y saber quién es Él? Adoración. Y cuando yo lo adoro, me va a generar que hable con Él, es la oración. Y la oración va a hacer que cada vez que yo hable vaya sacando todo lo que yo adentro tengo que ir cambiando de la forma en que yo oro. Pastor, una preguntita. Dime. Romanos 10:9, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Él se levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, ¿cómo puedo explicar yo eso de que la salvación es para todos? No, Si no es para todos. Ok. Entonces, no entendí bien lo que explicó sobre la salvación. Que Él salva, que es otra cosa, a los que quiere salvar. En Deuteronomio dice, yo tengo compasión de quien yo tenga compasión y tendré misericordia de quien tenga misericordia. Lo que está diciendo es que Él va a salvar a las personas que Él quiere salvar. ¿Por qué? Porque el problema no es la salvación, el problema es que todo el mundo está perdido. Todas las personas están perdidas, eso es lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en una oportunidad, el Señor viene y nos hace a nosotros una parábola donde le dice a las personas, ustedes se enojan conmigo porque yo soy bueno y porque quiero hacer con lo mío lo que yo quiera. Pablo dice en el mismo Romanos, dice, le va a decir el hombre al alfarero, le va a decir la masa al alfarero lo que tiene que hacer.
O sea, le vamos a decir lo que tiene que hacer. Nabucodonosor dice, ¿quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién le va a indicar a Dios? Decía Job, hablaba de cosas que yo ni entendía. No, no. No es que se va a salvar todo el mundo. Es que se va a salvar las personas que él quiera que se salven. Pero no se van a salvar porque el hombre decida salvarse. Es porque él lo quiere salvar. Al que él quiera salvar. Eso parece injusto eso, porque parece injusto. Entonces Pablo dice ahí mismo en Romanos, dice, ¿y será Dios injusto por eso? De ninguna manera, dice. De ninguna manera. Dígame, ¿qué me va a decir? Entonces el misterio aquí está, por ejemplo, dice que fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo. Es correcto. El misterio está en que yo como ser humano no tengo un pensamiento tan alto como para saber si yo fui predestinado o no. Ajá. Entonces por eso tengo que policiarla todos los días. Vamos a ver, o por lo menos creer en lo que dice Romanos 10:9. Digamos, entonces estaría mal que yo llegue y le diga a una persona que haga la oración de fe para que sea salva, ¿no? No está mal, solamente que no va a ser más ni menos, solo la va a hacer. Voy a irme a Romanos 10:9. Vamos a empezar. Ajá. Es como una repetición de una oración normal de una persona, pero el trabajo Dios lo hace, o más bien ya lo ha hecho, ¿verdad? Para que esa persona sea salva. Voy a explicarlo de esta manera lo que está diciendo Brian. Cuando usted le dice a una persona, usted está predicando y usted le dice a una persona, ¿quién quiere levantar la mano para aceptar al Señor Jesucristo? Cuando esa persona levanta la mano, es porque ya hubo una obra de milagro en su corazón. El levantar la mano es el hacer. Y la obra que hizo Dios es el querer. El del querer y el hacer. Levantar la mano es una respuesta al milagro de la justificación, al milagro de la transformación. Es el poder escuchar y es el poder responder. Voy a explicárselo con Lázaro porque es una figura que me enseña a mí a poder aclarar eso muy bien. Lázaro viene y se muere, ¿ok? Para cuando un judío se moría, ¿cómo lo enterraban? ¿Se acuerdan? Lo envolvían como un taco. Lo envolvían en un manto, le ponían especies y lo metían allá. Lo metían en una tumba temporal durante unos días para ver si resucitaba o no, porque había una creencia de que en 3 días podría resucitar o podría levantarse o algo así. Algunos creían eso. Algunos creían en la traslación y otros creían en que no había nada que hacer. Eso es lo que acabamos de aprender. Bueno, a Lázaro lo meten y está dentro y está envuelto en un taco. El Señor dice que abran, que quiten de lo que es la parte del sepulcro y desde afuera él le dice, Lázaro, sal. Cuando Lázaro le dice que sal, recuerde cómo está Lázaro, está envuelto, no oye, no ve, no habla. Y en el verso usted se encuentra a Lázaro al frente. ¿Por qué está al frente Lázaro si está envuelto? ¿Cómo hizo para soltarse? Porque fue Jesús el que lo sacó. Fue Jesús el que lo llamó a través de su palabra. Ven fuera. O Lázaro, sal. Y cuando Lázaro está fuera, Lázaro ya está vivo. Y le dice a los que están alrededor, quítenle las vendas. ¿Por qué? Porque esa parte de quitarle las vendas ya corresponde en enseñarle a Lázaro lo que sucedió. Cuando una persona levanta la mano, en ese momento la persona sabe que algo le pasó, pero no sabe qué le pasó. Y hay que explicarle qué le pasó. Eso es discipularse. Cuando una persona a usted le dice que acepte a Cristo, si la persona realmente tuvo una transformación del corazón, los frutos, dice Jesús, son los que van a mostrar que esta persona tuvo una transformación. Si sigue la misma vida y si sigue siendo la misma persona, no pasó nada. Entonces no depende de la oración que hizo, depende del milagro que el Espíritu Santo hizo. Y la respuesta a saber si realmente hay una conversión es la vida, es el cambio que hace en su vida. Esa es la respuesta. Pero ¿quién hizo que eso sucediera? El Espíritu Santo, no la persona que le habló ni el que recibió. Le voy a explicar de esta manera. La palabra de Dios dice en Romanos que hemos sido predestinados desde antes de la fundación de la tierra, o sea, desde antes que fuera creada la tierra. Cuando una persona levanta la mano, porque usted le dice esa oración, lo cual
no está mal, no le va a hacer nada más ni menos. Eso no es la obra de milagro viene de Dios. Pero cuando esta persona realmente llega al convencimiento y dice, por la palabra que le fue predicada, dice, yo quiero servir al Señor, que es el verso 12 que vamos a leer, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, significa recibir realmente lo que ya Dios me está diciendo que soy. Yo lo que estoy recibiendo es la autoridad, no la salvación, sino exponiéndome, y se lo explico con el libro de capítulo 6 de Mateo, cuando dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estoy diciendo? Yo abdico a mi forma de vivir y yo voy a vivir según tu manera. Para que yo haga eso, tiene que haber habido una transformación de mente y de corazón. Cuando esa transformación de mente y de corazón, yo digo, yo abdico que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, yo le estoy diciendo, ahora yo quiero vivir como tú, pero es porque el Espíritu Santo me selló. Lo que pasó con esa persona, que fue salvada desde antes de la fundación del mundo, porque eso tengo que creerlo, lo dijo Dios, es que se dio cuenta en ese momento que era salvo. Que lo que ya había sido formado desde antes de la fundación del mundo, ahí se da cuenta. Cuando una persona responde a la oración y cuando una persona vive en respuesta a la oración, es que se dio cuenta de que estaba salvado, que Dios lo había salvado. Es como un despertar, es Lázaro afuera, ahora quítele las vendas. Cuando usted le dice a una persona, oremos así, le está quitando las vendas. Pero la forma de saber si está resucitado o no, es cómo va a vivir a partir de ahí. Ahora, no significa que al día siguiente es un hombre totalmente converso, no, en cuanto a su manera de vivir. Significa que en el día a día hay que disipularlo por el resto de la vida. Pero ¿cómo hacemos, Andrés? Es que ese muchacho lo conocí aquí, pero vive allá. No se preocupe por eso. Porque dice la palabra de Dios a través de Pablo que el que riega y el que cosecha es Jesucristo. Entonces puede ser que usted comenzara la enseñanza y otro la termine y otro la sigue. Pero al final te cuentas, en lo que le expliqué de soberanía, ahí está todo incluido. Entonces, leamos ese Romanos 10:9, pero leámoslo desde el verso 1. Voy a leerlo. Dejemos a Juan aquí un poquitico. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es tener celo de Dios? O sea, ellos tener celo de Dios es que defienden a Dios, como Pablo lo estaba haciendo en desconocimiento y perseguía a la iglesia. Que dice que no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia, ¿por qué? Por ignorancia. Y vea lo que dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, que es ignorar la justicia de Dios, saber que Él es el que salva, saber que Él es el que hace y no yo. Por lo tanto dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Justicia está hablando de justificación. Porque el fin de la ley es Cristo. Cuando dice el fin de la ley no es el término, es la explicación de la ley. El fin de la ley es el discernimiento de la ley. El fin de la ley es entender la ley. Y cuando estoy hablando de ley, no estoy hablando de algo legislativo ni algo jurídico. Estoy hablando de la instrucción. El fin de la instrucción es llevarnos a Cristo, que fue lo que le dijo a los fariseos. Lean eso para que vean que de mí habla esos escritos. ¿Y para qué es el fin de la ley? Para que para justicia a todo aquel que cree que el Señor lo salvó. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre haga estas cosas y vivirá por ellas. Está mencionando el libro de Levítico. Pero cuando menciona el libro de Levítico, que está en el capítulo 18, eso que él está diciendo ahí, está hablando de ritos, está hablando de el sistema sacrificial. Entonces él dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, no digan su corazón cómo se va a salvar la gente. No digan su corazón cómo van a llegar a Cristo. O diríamos de esta manera, ¿y cómo se va a salvar si yo no les explico? No diga eso en su corazón. O quién descenderá al abismo. O sea, no digan en su corazón quién se va a el infierno. En Proverbio la palabra dice que Dios aborrece al que condena al justo o al que perdona al pecador. O sea, lo que está diciendo, el que pone a alguien en el infierno o lo pone en el cielo según el pensamiento humano. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque decir esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, lo que estamos tratando de hacer es hacer el trabajo que a Cristo le toca, no a nosotros. Mas
Más, ¿qué dice? Dice Pablo preguntando. Cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora sí, dice el texto que usted acaba de leer, que si confesares, ¿quién lo dice? La palabra. ¿Qué está mencionando? Deuteronomio 30, 12 al 14, y ahorita vamos a ir allá para poder tener el contenido de lo que estamos diciendo aquí. Esta es la palabra que predicamos. Esto es lo que nosotros predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Lo que Moisés escribió. ¿Y qué fue lo que Moisés escribió? Que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyere de corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 30 porque es el contenido que está acá. De todo lo que acabo de decir, él lo sacó de Deuteronomio capítulo 30. Por eso es que él nos manda al principio, que era lo que les decía. Si yo no me voy al principio, no voy a ver el contenido que está aquí. Dice así, 30, verso 15. Lo que está hablando en el capítulo 30 es la restauración de la bendición y la maldición. Es lo que viene explicando cuando él dice, si usted sigue por acá, esto es lo que va a tener, y si sigue por acá, esto es lo que va a tener. Es más, me voy a devolver del 30 un poquito más, me voy a devolver hasta el 28, ¿qué le parece? Para que vea qué es lo que estamos confesando. En Deuteronomio capítulo 28, él dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová, si oyeres la voz de Jehová, bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra y tus bestias, y empieza a decir todas las bendiciones. Llegamos al verso 15 donde dice, pero si no hace esto, vas a ser maldito en todo esto. Ese es el decreto que estaba establecido para la gente, que lo alcanzara la maldición y lo llevara a la muerte y lo llevara al castigo cada vez que hacía algo que era incorrecto. Cuando nosotros venimos y nos vamos a Deuteronomio capítulo 30, en el verso 15, que es lo que está mencionando Pablo allá en Romanos, justamente lo que él está mencionando es esto de Deuteronomio 28. Verso 11 del capítulo 30. Mas este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Cuál mandamiento? Eso, de obedecer a Dios, de atender a Dios. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo o nos traerá o nos hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. ¿Cuáles mandamientos? Esos. O sea, el Señor está diciendo, yo les di a usted unos mandamientos y esto no es difícil de cumplir. Como la gente dice que Jesús vino porque los mandamientos no se podían cumplir. No, él dice, sí, se pueden cumplir. Sí se pueden cumplir. No son difíciles, no están en el cielo ni en el mar. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Qué es la palabra en mi boca? La confesión. Y está en tu corazón para que la cumplas. Mira que te he puesto delante de ti hoy vida y bien, el bien y la muerte y el mal. Porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres y te dejases extraviar y te inclinares a dioses ajenos y sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde viváis, pasando el Jordán para entrar a la posesión de ella. Entonces, cuando él está mencionando esto, allá en Romanos, capítulo 9, lo que él está diciendo es, tratando de que si confesamos con nuestra boca, estamos hablando que si nosotros hablamos los mandamientos de él, los enseñamos y los practicamos, entonces dice, seremos salvos. ¿De qué seremos salvos? De lo que usted leyó en el capítulo 28, a partir del verso 15, de todos esos decretos que estaban contra las personas que no confesaban a Dios y que no confesaban al Señor. ¿Cuáles decretos son? Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir estos mandamientos y sus estatutos,
maldito serás en la ciudad, y empieza a dar todas las maldiciones. Ahora, con eso en la mente, nos volvemos a regresar a Romanos y vamos a leer eso en Romanos que acabamos de leer. Mas si confesares con tu boca que el Señor Jesús, ¿quién es? Que Él es el Señor, o sea, la autoridad de Él. Si lo confesares, ¿qué va a pasar? Leámoslo, mi hermano. Leámoslo ahí en su texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, hagamos una pausa ahí. Pablo dice que vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Y que Él pegó todas las actas en la cruz que nos eran contrarias. ¿A qué se está refiriendo? A eso. A las actas de maldición. Resulta que las pega en la cruz. Ahora me voy a devolver con esto que usted acaba de decirme, con eso que acabamos de leer, leámonos, vayámonos a lo que aprendimos anteriormente, para que veamos el contenido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el que dijo a ellos que tenían que obedecer o iban a estar en un estado de maldición? Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, la maldición no prevalece contra la luz. ¿Cuál luz? Jesús. Entonces, si yo confieso que Él es Dios, si yo confieso que Dios decidió venir a morir por mí y que me liberó de esas ataduras, seré salvo. Pero no está hablando de justificación. Está hablando que me libera de la maldición que me ataba a mí a la desobediencia. Porque entonces mi vida sería maldita. Usted y yo seríamos malditos, siempre nos iría mal, siempre estaríamos en condenación, estaríamos siempre con todo lo que dice Deuteronomio 28 a partir del verso 15. Malditos en el amasar, malditos al procrear, maldita nuestra casa, maldita nuestro terreno, maldita nuestra familia, maldito todo sería. Pero Jesús dice, bueno, ustedes pecaron, ustedes merecen la muerte y merecen estar atados a esas consecuencias. Pero si usted confiesa con su boca, cuando dice confiesa con su boca es que Jesús es que Jesús es este verbo, y que Él mismo decretó eso, pero Él mismo vino a cumplir la justicia para Él mismo, para que usted y yo no la tuviéramos que pagar, seremos salvos. ¿Me expliqué lo que estamos diciendo ahí? Porque ahora vea lo que dice aquí. Voy a seguir en este verso. Esto va conectado a lo que, y está buena su pregunta, porque vea lo que dice esto. A lo suyo vino. No dijo a los suyos. A lo suyo vino. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. Todo. La creación, Él lo creó, es mío. Es lo que dice Dios, todo esto es mío. Todo esto me pertenece. A lo suyo vino, o sea, a la creación. A todo lo que le pertenece a Él. ¿Qué dice Romanos? La creación gime a una para la restauración de todas las cosas. A lo suyo, a lo que es de Él vino. Y los suyos, ya no lo suyo, los suyos, está hablando de personas, no le recibieron. O sea, no creyeron la autoridad, no creyeron la majestad de lo que Él estaba haciendo, no creyeron la dimensión de ese sacrificio, pero a los que sí creen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es la autoridad. Su nombre es autoridad, no es J-E-S-U-S, sino la autoridad. A los que creen en esa autoridad de cumplir y satisfacer la propia justicia de Él, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es ser hecho un hijo de Dios? Porque hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Hijo viene de la palabra filius, que es de donde procede la autoridad para generar autoridad. ¿Quién era el generador de todo en el verbo? ¿O quién es el generador de todo? Dios. Entonces Dios nos genera a nosotros de Él bendición para bendecir. Nos genera a nosotros de Él luz para dar luz. Nos genera a nosotros autoridad para dar autoridad. O sea, lo que Dios nos está generando a nosotros, que viene de Dios, porque Él lo pagó, no fue porque usted lo decidió, no fue por donde nací, sino porque a Él le plació. Y por eso el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, o sea, no porque nacieran de nadie, ni de voluntad de carne, o sea, no porque quisieran, no fue porque yo dije yo quiero ser salvo, no fue porque dije yo quiero seguir al Señor, sino
porque no fue voluntad de varón, sino porque fue voluntad de ¿quién? De Dios, es lo que está diciendo el texto. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el mismo Romanos me dice a mí que todos a una vez pecaron y todos a una vez se alejaron de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo yo voy a buscar a Dios si yo no lo... No, Él me dice a mí, por cuanto todos pecaron, y eso es todos, están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús dice, yo los busqué a ustedes, yo los amé primero, yo los busqué a ustedes. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está la salvación, ahí está la justificación, es porque Él quiso venir a nosotros. Es más, déjenme decirle esto, cuando yo entiendo esto, en lugar de molestarme, porque dice que el Señor predestinó mi salvación, debería sentir gratitud. Gratitud, porque si Él no hubiera hecho eso, entonces yo no estaría escuchando lo que estoy escuchando. La palabra de Dios me dice que Él amó a Esaú, amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y la gente dice, ¿y por qué aborreció a Esaú? No, la pregunta no es esa, la pregunta está mal hecha. La pregunta es, ¿por qué amó a Jacob si era igual que el otro? Entonces la pregunta es, ¿por qué salvó el Señor y por qué le pone este amor por la palabra al Señor a Brian, a Andrés y a José si somos igual que todos los demás? ¿Qué es lo que hace que el Señor se haya fijado en mí? No lo entiendo, es un misterio. Pero no necesito entender el misterio, necesito agradecer que haya puesto sus ojos en mí y que haya movido todo el universo para que yo hoy esté escuchando de su palabra y predicando de su palabra. Porque si hubiera sido mi decisión, si hubiera decidido la decisión de Brian o hubiera sido la decisión de Andrés Calderón, mi hermano, usted y yo estaríamos en otro lado y no escuchando esta palabra. Entonces el Espíritu Santo me salvó, me selló y ahora me doy cuenta de lo que el Señor hizo en mí. Y en una expresión que dije hace un rato, es tiempo de dejar de perder el tiempo. En esa expresión que dije es que cuando yo me doy cuenta de la magnitud de lo que Dios hizo por mí, yo digo, Señor, quiero aprovechar toda mi vida, lo que me resta, para ti. Pero eso lo produce Él, no lo produzco yo, lo produce Él. Pero sí necesito, en mi voluntad permisiva, tomar las decisiones correctas. Porque justamente lo que dice Deuteronomio 28 es que yo decido si quiero ser bendecido o yo decido si yo voy a ser maldecido. Yo lo decido. Es lo que yo decido. Yo no decido mi salvación. Yo decido si quiero caminar en bendición. Eso lo decido yo entre lo permisivo. Pero Él decretó salvarme. Y Él me va a llevar hasta el final. Paleteado o no paleteado, con un ojo o sin un ojo, sin una pierna o con una pierna. Porque Él dice, es mejor que entres que entres sin una parte del cuerpo al cielo y no con todo tu cuerpo a la tierra, al infierno. Cuando Él está diciendo eso, lo que Él está diciendo es, no que yo tenga esa opción, sino que Él va a hacer lo necesario para que lo que Él decretó se cumpla. Y entonces viene el apóstol y dice, porque lo que Dios comienza, Dios lo perfecciona y Dios lo termina. Es Él el que hace todo el trabajo. Es Él, no somos nosotros. Es Él. ¿Por qué? Porque es Él quien decidió dejar la cruz. Y por eso fue puesto a lo sumo, Filipenses capítulo 2. Y fue puesto a lo sumo a tal grado, que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Y toda rodilla se dobla, incluyendo los demonios. No hay quien se resista a decir, tú eres el Señor. No hay nadie. Es más, tanto es así que Satanás tiene que llegar a decirle a Él, a pedirle permiso para hacer cualquier cosa. Señor, Jesús, Hijo del Altísimo, déjanos entrar en aquellos cerdos. Y de Él dependía si sí o si no. Hasta los demonios tuvieron que orarle al Señor para pedirle permiso a lo que iban a hacer. Porque Él tiene toda la potestad. Nadie tiene potestad, Él tiene toda la potestad. Sobre todo y absolutamente todo. Nosotros, los humanos, creemos que tenemos algo de potestad. No, nosotros tenemos permisividad. Y en esa permisividad Dios nos deja caminar un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. Pero llega un momento en que nos pone en el camino correcto y dice, ya no vas a caminar más así. Te voy a poner a caminar así, como tienes que caminar, porque te voy a llevar al final. Soy yo el que te lleva al final. Te dejé un poquito nada más.
para ver si lo hacías de una manera voluntaria, que es como me gustaría que lo hagan, de manera voluntaria, que usted y yo, aunque no entendamos, aunque no pueda nuestra mente chiquitica comprender semejante majestad de salvación, yo diga, Señor, no lo entiendo, la verdad es que no entiendo. Es más, no entiendo por qué me escogiste, porque no soy persona digna de ser escogido, pero yo recibo eso, recibo que me hayas salvado, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, su autoridad y su obra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, lo que está recibiéndose es la salvación. Se lo voy a explicar de una forma más sencilla. De una forma más sencilla. Y digo más sencilla no porque ustedes no sean inteligentes, sino para que lo utilicen con otra persona. Imaginémonos que usted quiere un carro, último modelo, que valga, vamos a pensar que es un carro que valga $200,000, $300,000, subámosle un poquito más. Y usted quiere ese carro que tanto le gusta. Y que llego yo con las llaves de ese carro y llego a su casa y le toco la puerta. Y le digo, Andrés, ¿usted es Andrés Calderón? Sí. Ah, es que me han hablado de usted. Mira, Andrés, yo vengo a regalarle este carro de $300,000. Ahí está parqueado. ¿Lo quiere? Entonces usted dice, ¿será? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo me va a regalar? No me conoce, no sé quién es y me está regalando un carro de $300,000. No, esto es una locura, eso no puede ser. Pero yo decidí regalarle el carro desde antes de que usted me conociera. Usted solo tiene que hacer una cosa para que el carro sea suyo. Recibir las llaves. Subirse en él y irse a disfrutarlo. Eso es todo. Pero ya el carro es suyo desde que yo decidí dárselo. Solo tiene que tomarlo. Y cuando usted lo toma, usted lo va a disfrutar. Así es Jesús. Jesús decidió salvarnos. Solo tenemos que tomar eso. Tenemos que tomar esas llaves y decir, Señor, gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Entonces vuelvo a repetir. A lo suyo vino. A todo lo que le pertenece. Los suyos no le recibieron. O sea, no creyeron que fuera suficiente que Él viniera a morir por nosotros. Que viniera a salvarnos. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en eso, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esas personas que lo recibieron, les da la posibilidad, de lo que leímos en Romano, de ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la maldición del pecado. Salvos de eso, de la maldición del pecado. Porque ya decidió salvarnos para vida eterna. Ahora, ¿para qué seguir viviendo en el pecado? ¿Para qué seguir produciendo maldición? No es necesario. Ya no necesitamos eso. Ya sabemos que Él vino y que Él dice que si nosotros le conocemos a Él y conocemos al Padre, vamos a tener vida eterna. ¿Qué es tener vida eterna? Es saber que estamos bajo su protección, bajo su regazo y sin siquiera habérselo pedido. Entonces eso va a producir adoración, va a producir oración y cada vez que oro me va a hacer a mí empezar a escucharme la forma en que hablo. Y yo voy a decir, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? O sea, ¿en qué momento yo tengo la potestad para salvarme yo? Si no tengo ni una pizca de decisión en esto. Señor, perdóname, qué iluso soy. Perdóname, gracias por salvarme, aunque yo no lo merezca. Gracias por salvarme, porque no entiendo si soy yo igual que Saúl. ¿Qué viste en mí para que me asmes? ¿Qué viste en mí para que me veas diferente? ¿Qué viste en mí para que hayas hecho en mí la obra que estás haciendo? No lo entiendo, no lo comprendo, pero lo recibo. ¿Sabe cómo se llama eso, don Andrés? Fe. Eso se llama fe. Voy a creer porque, aunque no lo entienda, lo voy a creer.